con el hashtag violentos procesados. Sí, violentos procesados. ¿Por qué? Por esto, vamos. Los integrantes de Revolución Federal, liberados por la Cámara Federal de Bruglia y Bertuzzi, fueron procesados en la mañana de hoy por el juez Martínez Di Giorgi en un fallo del fiscal Gerardo Policita por incitación a la violencia y amenazas contra funcionarios públicos. Vamos a recordar quiénes son los procesados. El juez Martínez Di Giorgi procesó a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, el de la carpintería, el que financiaba Caputo, Pía Rosana Caputo, a Jonathan Morel, a Leonardo Sosa, a Gastón Guerra y a Sabrina Basile, sin prisión preventiva. Se les imputa delitos que tienen penas de entre 3 y 8 años. El fallo indica que los acusados llevaron a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Esto es muy duro, ¿no? Porque recordemos lo que la Cámara Federal le había quitado importancia, trascendencia. Dijo, no pasa nada con estos muchachos, hay que liberarlos. Amenazaban de muerte, Y en el fallo anterior del juez Martínez Di Giorgi y del fiscal Policita, habían descrito toda la cadena de actos violentos e intimidatorios que desencadenó después el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado les trabó embargo a cada uno por 9 millones de pesos. Hay que ver de dónde sacan 9 millones de pesos, ¿no? Claro, lo financiaba Caputo, tal vez ahí. Tal vez Caputo o Pía Rosana Caputo pueden auxiliarlos ahora. Pero miren un párrafo de este procesamiento que de cuerpo entero pinta la gravedad ignorada por la Cámara Federal. Dice, refiriéndose a las amenazas que vertía Revolución Federal o lemas tales como van a correr, todos presos, muertos o exiliados, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales que utilizaron como herramienta de difusión y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas. Así es que, tanto por redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1 de septiembre. En otras palabras, dice la cronología de sucesos violentos relatadas pormenorizadamente por el señor fiscal federal, doctor Gerardo Policita, en su dictamen, y que fueron desplegados por las organizadoras e integrantes. Bueno, hace ahí todo otra vez el juez Martínez Di Giorgi, todo lo que dice el juez Martínez Di Giorgi basado en el excelente fallo del fiscal Policita, que realmente hay que destacar. Hay que destacar la actitud del doctor y del juez federal, el doctor Martínez Di Giorgi, que
se escapa a la lógica de Comodoro Pro, que se escapa a la lógica de la jueza Capuchetti, que quiere parar la investigación. El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Policita entienden la gravedad institucional de este intento de asesinato. Lo que pareciera no entender la jueza Capuchetti, lo que pareciera no entender Bruglia y Bertuzzi. Al fin alguien de la justicia que empieza a poner las cosas en su lugar. Esperemos que se profundice la línea del doctor Martínez de Giorgi. Pero fíjate vos qué interesante lo que ha pasado esta semana. Estos violentos procesados que a la hora de amenazar, que a la hora de utilizar las redes sociales, claro, cuando les toca ir ante un juez o ante la justicia, ahí se empieza a ver el verdadero sentir de cada una de las personas. Y frente al juez, varios de los procesados hoy de Revolución Federal empezaron a expiar culpas y empezaron a señalar a Jonathan Morel como el verdadero culpable de las acciones violentas de esta agrupación. Lo dicen ellos, lo están diciendo los propios integrantes de Revolución Federal que culpan a Morel de las actitudes de las amenazas. Miren, este es Leonardo Sosa, el que frente a la justicia dijo: lo que veníamos haciendo jamás fue amenazar a nadie. Si esa va a ser la vía de investigación, pido que se haga foco sobre quienes hicieron uso de expresiones que pueden considerarse violentas. En este caso, el compañero Jonathan Morel. Sosa marca a Morel como el ideólogo de la acción violenta. Sigue diciendo Sosa frente al juez: las expresiones como todos muertos, presos o exiliados venían de él, es decir, de Jonathan Morel. Yo manejaba las redes de Revolución Federal, pero de las conversaciones de Twitter Space se encargaba Morel. Siempre aparece la voz de él. Había llegado a mis oídos que Ximena de Tesanos Pintos, qué raro, la vecina de arriba de la vicepresidenta, que ahora después le voy a preguntar a Irina, pero que parece que ha designado abogado. ¿Se la verá venir? Y la jueza Capuchetti en algún momento la tiene que llamar. Resulta que en ese departamento se reunían todos los violentos. ¿Y todavía no la llamó? Bueno, no, todavía no secuestró algunos teléfonos celulares. Dice: había llegado a mis oídos que Ximena de Tesanos Pinto tenía simpatía por mí y por Gastón Guerra. Fuimos a su casa a tomar un café. Ella tenía intenciones de iniciar una carrera política. A la pucha, mira vos, la vecina de arriba de Cristina quería iniciar una carrera política. Ahora va a ampliar Irina House. Pero hay más, hay más. Gastón Guerra también pone el foco en Jonathan Morel. Acá está. Gastón Guerra, este es el día de la foto que con Leonardo Sosa se sacan en el balcón del departamento de la vecina de arriba, de Ximena, que les prestaba, ¿se acuerdan?, el departamento a todo el mundo, con tal de que hablen en contra de la vicepresidenta. Bueno,
Gastón Guerra, ¿qué dijo en sede judicial? Si bien lo que hice, le golpeé la ventanilla a Massa en un estado de angustia por mi situación económica, nunca hice nada violento. Soy una persona que no tiene problemas con nadie. Bueno, habrá que ver. Conocí a la señora Ximena de Tesanos Pinto, la vecina de Cristina, que tanto nombraron en una famosa reunión. Iba a trabajar a su casa, le ponía azulejos, le pintaba, porque hago de todo un poco. También estaba Leonardo Sosa. Yo no sabía que él iba a estar ahí. Claro, fíjense en definitiva cómo se aprovechan. Cómo se aprovechan estos violentos, los ideólogos, porque acá, ¿por qué hay que seguir investigando hacia arriba? A los ideólogos, porque se aprovechaban de esta gente para después, en base a supuestas necesidades económicas, para después utilizarlos en las acciones violentas.